mientras empieza el proceso de grabación de la clase. Buenas noches, como saben, mi nombre es Magali y vamos a retomar un poquito en base a lo que trabajamos la primera clase, la clase anterior, ¿sí? La clase anterior vimos definiciones como qué es lo que definimos como diseño, qué es diseño de moda, qué implica también diseñar. Vimos también elementos y principios de la moda. Todo este material está disponible en Classroom, lo pueden revisar. Entonces, habíamos visto recursos, tanto en elementos como en principios del diseño, que nos van a ayudar a trabajar detalles, valor agregado, forma en nuestros diseños. ¿Sí? Estos recursos son importantes que nosotros los podamos reconocer para que de esta manera podamos emplearlos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es el tema de inspiración. La primera sesión hablamos del punto de partida para iniciar la creación de una colección. Y este punto de partida es justamente el tema de inspiración. Vamos a ver en el material que el tema de inspiración va a unificar, va a dar coherencia y un hilo conductor a nuestra propuesta de colección. Esto significa que al unificar lo que está dando es una carta de color, una carta de texturas y también forma y material. ¿Sí? Vamos a leer, vamos a ver atentamente. Bueno, les solicito también que puedan ustedes leer más adelante el material para que si tienen alguna duda puedan también hacerlo, hacer sus preguntas, comentarios. Como siempre, una sugerencia. Por favor, van a anotar aquellas palabras de repente que no entendieron bien o aquellos conceptos que desean que reforcemos. Antes de cambiar de tema, siempre hacemos un espacio para sus preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla. Voy a volver a compartir. Por favor, me confirman. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Ok. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. El día de hoy trabajamos, como les dije en la presentación del tema, vamos a trabajar el tema de inspiración. El tema de inspiración es bastante importante porque va a servir para unificar nuestra colección y nos va a dar diferentes elementos para trabajar. Un buen diseño surge de una profunda investigación que aportará herramientas, recursos y elementos para conformar la colección.
Después de elegir el tema o fuente, el diseñador debe decidir desde qué punto de vista lo piensa abordar y qué porcentaje de tendencia incluirá. A lo que nos referimos con esto es a que una vez seleccionado el tema de inspiración, el diseñador, de acuerdo a su formación, a su gusto personal y a lo que quiera tomar del tema de inspiración, va a interpretarlo en una colección. Eso significa que si dos diseñadores tienen el mismo tema de inspiración, el resultado puede ser distinto, no tiene que ser igual. Cada diseñador tiene su propia identidad, su propio ADN y su manera de procesar un tema va a ser distinto. Esto debe de quedar en claro. El tema de inspiración es una fuente de colores, texturas, líneas y formas. Podemos ver acá en nuestro ejemplo cómo una mariposa sirve no solamente para trabajar los mismos colores, sino que también su diseño, el diseño que tienen las alas, es trasladado en un estampado, en un vestido y en un traje. Entonces, vamos a ver que el tema de inspiración nos va a dar líneas, formas, texturas y colores para poder emplear en nuestra colección. Tenemos, por ejemplo, un tema bastante recurrente dentro del diseño, el tema de inspiración de las mariposas. Las mariposas, por los colores que poseen, por los diseños que llevan sobre las alas, van a ser bastante llamativas. Y justamente vamos a ver qué es lo que se trabaja de este tema de inspiración. Moschino 2018, observen la forma, ¿no? Esa forma al final del vestido está inspirado en la silueta de la mariposa. Esto implica entonces que no solamente se trabajan los mismos colores de una mariposa, ni las mismas líneas a manera de estampado, no se genera solo un patrón, sino que también el contorno va a ser afectado por la forma que posee la mariposa. Entonces tenemos que se ha trabajado morfología, color y también como valor agregado el patrón del diseño. Tenemos aquí otro diseño inspirado en mariposas, Alexander McQueen 2011. Podemos observar las mariposas como una textura visual, pero también como una textura táctil. Observen las mariposas en el cuello, nos presentan esta tridimensionalidad, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver que la forma, la morfología, la silueta es completamente distinta y nada tiene que ver con la silueta de una mariposa, como sí podíamos ver aquí a la altura del brazo. Vamos a ver que las mariposas también pueden generar una tendencia, sobre todo en estampados. Vamos a ver cómo se repiten, cómo ven las formas una tras otra. Miren los colores, han alterado un poquito los colores, pero la forma es la misma. Se hizo tendencia de estampado en el 2016. Acá también vamos a ver cómo se emplean diferentes estampados, no solo de mariposas, sino de otros insectos, como las mariposas nocturnas, ¿no? Que tienen como una especie de diseño mucho más complejo y con menor color. Vamos a ver la colección de Alexander McQueen con el patrón sacado de las impresiones de unas mariposas, ¿no? Miren las formas, miren los colores, cómo es que se mezclan y son aprovechados para trasladarse esta idea a las prendas. Esta es una colección de Alexander McQueen 2010, la última colección como tal que se presentó en el Platos Atlantis. Ahora,
Un tema de inspiración muy recurrente dentro de la moda es también la arquitectura. La arquitectura como tal nos puede dar forma, contorno, silueta, y también nos va a dar volumen, ¿sí? Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta iglesia, observen los colores que son bastante neutros, colores desaturados, colores apagados, casi tierras. Observen también la forma y cómo es trasladado a una prenda, ¿no? Vamos a ver la textura, la manera en que recorre el cuerpo, inspirada en esta pieza de arquitectura. Otra vez tenemos a la arquitectura como inspiración con formas tridimensionales incluidas en esta colección. Miren las prendas, parece que tuvieran pequeñas construcciones dentro del vestido, ¿no? Está, mejor dicho, sobre el vestido, pero dentro de la colección han incluido estas formas arquitectónicas, formas más modernas, inspiradas en construcciones modernas y trasladadas en tridimensionalidad y volumen a una prenda de vestir. Tenemos entonces que dentro de los temas de inspiración, la arquitectura, tanto contemporánea como antigua, siempre ha sido un tema bastante recurrente en el diseño de modas. La arquitectura, como les decía, nos va a dar también esta especie de formas, de calados, ¿no? Veíamos la clase anterior, este vestido de Viktor and Rolf, que se nutre también de formas que salen de la arquitectura. Observen los agujeros, la manera en que son dispuestos, cómo generan una textura y cómo esta es aprovechada por los diseñadores para replicarse en sus prendas. Ahora tenemos volumen y textura dentro de la arquitectura. Estas formas sacadas de la arquitectura nos recuerdan volantes tridimensionales con movimiento uno sobre otro, ¿no? Recordemos que la arquitectura es un tema de inspiración bastante recurrente, vamos a encontrarlo siempre, y de hecho, si nosotros queremos trabajar volumen, superficie, podemos recurrir siempre a un tema de inspiración que provenga de la arquitectura. Zaha Hadid es una arquitecta, bueno, fue una arquitecta que tuvo muchas colaboraciones con la moda. Vamos a encontrar también en Calatrava un tema de inspiración para la moda. Ahora vayamos a elementos más naturales, orgánicos. Ejemplos dentro del tema de inspiración y qué elementos tomamos, ¿no? Del tema de inspiración. Por ejemplo, aquí la textura y el color. Estas flores nos van a dar la textura. Primero en la parte inferior, en la falda, tenemos una textura visual. ¿Y por qué es visual? Porque vamos a poder verla, apreciarla, más no le podemos tocar su superficie, no llama la atención, no tiene ningún tipo de tridimensionalidad. En la falda tenemos una textura visual y en la parte superior del corpiño tenemos una textura táctil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tocar la superficie y sentir, ¿no? Entonces acá están jugando con la textura tanto visual como táctil inspirado en las flores. Además, mantiene la misma paleta de color. Aquí tenemos textura visual inspirada en las plumas de un pavo real. Observen, es visual, está como un estampado, como un patrón sobre el vestido. Cuando tenemos la textura o digamos que aquello que llama la atención solo en un lado se llama acento, ¿no? Lleva el acento en la cintura, el acento del diseño y desde ahí se abren las plumas.
para decorar el vestido. Textura visual porque está estampado, no tiene relieve, no tiene tridimensionalidad. Tenemos aquí del tema de inspiración de las mariposas, color, textura, visual, ¿no? Otra vez se aprovechó la misma carta de color de la mariposa que tenemos del lado derecho y esto se ha trasladado al vestido, que tiene un poco de forma de mariposa, ¿no? Tiene la misma paleta de color, y por ahí aprovechan también esas formas circulares de las alas para replicarlas en el vestido. No igual, pero tenemos una interpretación. Entonces sacamos algo de forma, mucho color y también textura visual. Ahora, tenemos aquí las nubes como inspiración. Observen que se sacó la forma, el contorno indefinido, envolvente, suave, pero también los colores, ¿no? Y esa suavidad, esa sensación de suavidad se trasladó también al vestido. Aquí, inspirado en estas olas del mar, tenemos un vestido semitransparente que tiene la misma paleta de color y la misma forma, ¿no? Tenemos el contorno muy similar sobre el cuerpo. Aquí, inspirada en esta imagen, en el agua, tenemos la forma, observen porque es una forma muy orgánica la del vestido, el color, maneja colores similares a la fotografía que tenemos, la textura es semitransparente y además va recogiéndose como si fuera realmente esta especie de movimiento del agua, ¿no? Estos recogidos nos recuerdan el movimiento del agua ondulante, entonces está tomando de la imagen y del tema de inspiración forma, color y textura. Aquí también tenemos color y textura. Se inspira en este pajarito como un colibrí. Observen cómo la parte inferior asemeja a las plumas de abajo y la parte superior texturada asemeja a la parte de su cabecita, ¿no? Las tonalidades, por ahí no tiene la forma, pero sí la textura y los mismos colores. El ejemplo que vimos al inicio, textura y color tomadas de esta mariposa, ¿no? Miren el estampado, se inspira mucho en las alas de la mariposa, genera su propio patrón y la carta de color es la misma. Antes de pasar a algunos ejemplos de colecciones, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacer sus preguntas por el chat. ¿Quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta o comentario? Angélica, me preguntas, ¿cómo se obtiene el tipo de color o diseño en la tela? ¿Te refieres a los estampados? Bien, si nos referimos al color o al estampado,
vamos a ver que dentro de la industria de la moda, sobre todo cuando las piezas son exclusivas, se genera un patrón propio, un estampado, es decir, no trabajan con telas que ya existen. Para generar un propio patrón o estampado, mejor dicho, el patrón que va a ir replicado en toda la prenda, primero se trabaja el diseño. Este puede ser manual, es decir, se puede hacer como una ilustración o una pintura, o puede ser netamente digital. Se trabaja a través de un programa digital, ¿no? Photoshop, Illustrator, etcétera. Una vez que tienen esto, van a decidir qué técnica emplear en base al material. Actualmente, muchas telas que se producen aquí con un diseño exclusivo es por impresión o por sublimado. Para el sublimado se necesitan ciertas características en la tela, como que tenga por lo menos un 60% del poliéster y una máquina calandra que pueda imprimir en un tamaño aproximadamente de 1,60 m de ancho. ¿Ya? Entonces hay que enviar además el patrón que se va a replicar en toda la tela y de esta manera, perdón, personalizar la tela en base al tema de inspiración que se eligió. Como vimos, por ejemplo, ¿no? Elegimos el tema de inspiración de las mariposas, creamos nuestro propio patrón que puede ser digital o puede ser artístico y luego se convierte en digital. Es necesario convertir el patrón de manera digital en un programa de diseño y luego se crea el patrón que irá en la tela. El diseño en 3D, ¿te refieres a la textura tridimensional? Valeria Condori. Sí, sí. De hecho, se trabaja muchísimo la textura, manipulación textil se le llama. Pueden encontrar diferentes ideas de manipulación textil o, en Pinterest y van a encontrar un montón de texturas. Eso pueden poner también surface, que es como la textura, la superficie, y también van a encontrar ideas de cómo se trabaja la textura para darle un valor agregado a la prenda. Obviamente hablamos de prendas que van a ser ligeramente exclusivas o de repente únicas, ¿no? Por el tipo de trabajo. No se podría hacer una producción con tanta textura, pero sí, van a encontrar muchas ideas si ponen manipulación textil en Pinterest. Ahora, hay diseñadores que incluyen ya piezas impresas en 3D, como lo habíamos visto en la clase anterior con Iris Van Herpen, ¿no? Todas las colecciones de Iris tienen al menos algunos diseños con piezas que son impresas en 3D, ¿no? Las trabaja en un programa de manera que puedan ser impresas fácilmente. El diseño, el patrón, lo puedes hacer en Photoshop. Me refiero a los, cuando les hablo de Photoshop es para generar patrones de estampado, ¿no? Si quieren hacer figurines, igual lo digital, por ejemplo, en el caso de hacer figurines a mano alzada, es escanearlos y retocarlos en Photoshop o generarlos desde cero en Illustrator, ¿no? La otra opción son las tabletas digitales que tienen programas también. Por ejemplo, los iPad tienen Procreate, ¿no? Y pueden trabajar de una manera un poco más orgánica con la tableta y el lapicero y no solamente con el mouse viendo la pantalla de la computadora, ¿no? ¿A qué te refieres con guiarte de otros diseños? En diseño ustedes pueden buscar referencias para generar sus propios diseños, sí. Son referencias que nos permiten ver cómo otros diseñadores han resuelto en base al tema de inspiración, digamos, la colección, ¿no? Recuerden que referencia es para poder ver su manera de interpretar, pero no
para copiar. Entonces yo siempre digo eso, ¿no? Además de que cada diseñador tiene su propio ADN, su propia esencia, entonces lo ideal es que nosotros veamos qué es lo que nos gusta trabajar y que cada vez que interpretemos haya como coherencia con nuestra identidad de diseño, al margen del tema de inspiración, tenga un sello personal de diseñador. Bien, vamos ahora a continuar con nuestro PPT del día de hoy. Vamos a ver algunos temas que son muy literales, muy fáciles de reconocer. Por ejemplo, esta colección, ¿no es cierto? Creo que todos pueden adivinar en quién se inspiró. Esta colección es de Moschino 2015. Sí, correcto, es Barbie. En 2015, Jeremy Scott, diseñador hasta el año pasado de Moschino, presentó esta colección. Jeremy Scott además trabaja mucho con iconos pop. Es fácilmente reconocer cuál es su tema de inspiración. Es muy literal. De hecho, se hizo como muy conocido porque empezó a lanzar diferentes productos, case para celulares, estaban los bolsitos de Barbie, todo muy similar y con un tipo de letra, una tipografía similar a la de Barbie, pero que dice Moschino. Esta colección de Dior, ¿cuál será el tema de inspiración? ¿Pueden reconocerlo? Sí, es Egipto. Egipto, exacto, correcto. Es Egipto el tema de inspiración, ¿sí? Bueno, acá vemos uno que puntualmente tiene mucho de Nefertiti y mucho del faraón. Sin embargo, vamos a ver que en esta colección John Galliano para Dior 2004, lo que hace es inspirarse en Egipto. Toma elementos como las esculturas, tiene a Nefertiti, al faraón, las momias, ¿no? Los invito a ver esta colección inspirada en Egipto para que vean absolutamente todo. Hay máscaras de diferentes dioses, sale Anubis también, se inspira mucho en diferentes detalles, joyería, divinidades egipcias, Nefertiti, el faraón, etc. Vamos a ver que también es muy literal y una característica de John Galliano cuando diseñaba para Dior es que era bastante dramático, muy teatral, porque John Galliano provenía de hacer vestuario para teatro. Por eso los volúmenes, los contrastes tan intensos. Este de aquí, ¿en qué estará inspirado? Sí, un poco, nos da más la idea del altiplano, pero en realidad es la interpretación de John Galliano inspirado en el Cusco. Por ahí que por el sombrerito lo pueden asociar más al altiplano, ¿no? John Galliano viaja a Perú, específicamente a Cusco, y va a hacer una analogía, ¿no? Hace una relación comparativa entre la mujer cusqueña que usaba las faldas amplias, las polleras, ¿no? Y la yigya, la manta, con la silueta Dior de los años 50, cintura muy estrecha y falda amplia. Entonces, él, al ver que esa silueta le llamaba la atención, hizo la analogía
con la silueta Dior y la silueta de la mujer cusqueña, decide crear una colección inspirada en Cusco. Esta colección vino en el 2013, traída por Mario Testino para su museo MAT, ¿no? La casa Dior le prestó 5 diseños, 5 vestidos de alta costura que llegaron a exhibirse en el museo que en ese entonces tenía Mario Testino. El trabajo de las piezas es un trabajo manual bastante interesante, características que van a ver las polleras amplias, los bordados, la ya que es la manta, el sombrero y el tupu, que es este alfiler gigante, ¿no? Que se usa para fijar la manta. Esta de Moschino, ¿en qué se habrá inspirado? Sí, correcto. Recordemos que a Jeremy Scott, hasta el año pasado, director creativo de Moschino, le gusta mucho la cultura pop. ¿Qué vendría a ser la cultura pop? De hecho, de la cultura pop pueden tomar diferentes elementos. Todos aquellos íconos o personajes populares y fácilmente reconocibles. McDonald's es también parte de la cultura pop. Relacionamos el doble arco, los colores rojo y amarillo y la tipografía con McDonald's inmediatamente, ¿no es cierto? Observen cómo de un tema tan popular, tan que uno puede pensar que no hay inspiración en eso, Jeremy Scott lanzó toda una colección. También se hicieron famosos sus bolsos que se parecían a las cajitas felices. Una más de Moschino, antes de pasar a otro tema, ¿en qué se habrá inspirado? Sí, perfecto, en el circo. Sí. Bueno, esta sí parece como una presentadora del circo, una maestra de ceremonia, como dicen. Sin embargo, hay muchos más diseños donde viene el trapecista, los payasos, el domador de fieras. Entonces presentó todo un circo. Si se dan cuenta, el entorno, el escenario tiene el mismo tema, ¿no? Es muy artístico lo que vemos. De hecho, es una colección llevable, no es extravagante, un poco por los detalles llama la atención, pero son piezas que se pueden llevar, piezas cómodas, ¿no? Habíamos hablado también de los diseñadores vanguardistas la clase anterior. Y esta colección, ¿en quién estará inspirada? A ver, ideas. Sí, iconografía religiosa, ¿no? Iconografía religiosa. Vamos a ver sobre todo iconografía de la Virgen. Es una colección muy bella de Jean-Paul Gaultier del 2007. Observen las transparencias que nos recuerdan a los vitrales, este halo de santidad, las flores, los velos, una colección muy bella que hizo Jean-Paul Gaultier. Los invito también a verla. Es una de sus colecciones más bellas. Tiene fotografías muy, muy bellas. Y sobre todo ese halo de misticismo que le da a la colección. Y como ven, su tema de inspiración es bastante reconocible, ¿no es cierto? Podemos saber, viendo los diseños, cuál es el tema de inspiración. Muchas veces el tema de inspiración es abordado de una manera literal. Esto significa que podemos ver
con ver los diseños, cuál fue el tema o cuál es el tema que funciona como hilo conductor. Sin embargo, a veces los temas de inspiración son abordados de una manera más conceptual, una manera que los hace más abstractos. Entonces, no necesariamente presenta características físicas que nos hagan relacionarlo rápidamente con el tema. Ambas maneras de interpretar un tema de inspiración son válidas, tanto si trabajo de manera literal, como estamos viendo aquí, como si trabajo de manera conceptual, generando sensaciones, replanteando el tema, que no se note, ¿no? Pero que yo sí sepa cuál es la relación. ¿Qué es lo que no es válido? Copy-paste, copiar y pegar, tomar un diseño que ya existe o simplemente crear un vestido donde imprimo o estampo una imagen que ya existe. ¿Me entienden? Porque ahí no hay ningún proceso de creación. Y justamente al final de esta sesión vemos el proceso creativo. Recuerden que las colecciones se deben de trabajar manejando diferentes elementos visuales, principios visuales y también tomando un tema de inspiración y poniéndole el sello personal de cada uno de ustedes que van a ser los diseñadores. Ahora, vamos aquí a la parte donde desarrollamos la investigación. ¿Cómo desarrollo la investigación? ¿Cómo inicio esta investigación? ¿Recuerdan qué elemento nos ayudaba a iniciar? Lo vimos la semana pasada. Donde recopilábamos la información. Correcto, en la bitácora. ¿Cómo desarrollo la investigación? Primero, seleccionamos un tema. En este vamos a basar nuestra colección y luego realizamos un collage con imágenes representativas del tema. La bitácora se encuentra en este proceso. Seleccionamos el tema, recopilamos información, vamos interpretando, hacemos anotaciones, vemos qué elementos tomamos de nuestra investigación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una cerámica con motivos florales en tono azul, muy clásica. Esta cerámica ha servido como inspiración para el estampado y un poco la morfología de la prenda, ¿no? Entonces es todo un proceso que comienza con la selección del tema de inspiración, por eso es tan importante. Por ahí me pueden decir de repente, ¿y no puedo hacer una prenda sin un tema de inspiración? Por supuesto que pueden hacer una prenda sin un tema de inspiración o varias prendas, pero no serían una colección. ¿Por qué? Una colección de moda es un conjunto de piezas, de prendas de vestir que tienen un hilo conductor, tema de inspiración que les va a dar colores, formas y texturas, ¿sí? Si hacemos muchas prendas por separado, puede funcionar, pero no va a representar una colección. Acá venimos a hablar de la bitácora, lo vimos la clase anterior y vamos a definir qué es la famosa bitácora. La bitácora de trabajo es un cuaderno en el cual las personas realizan anotaciones, bocetos o registros de datos importantes o de interés en el desarrollo de un proyecto. ¿Solamente se usan bitácoras para el diseño de moda? No. Se usa bitácoras para abordar cualquier proyecto que puede ser artístico también. Una bitácora nos ayuda a poner de manera visible nuestra investigación y a procesarlo. Se puede hacer de forma digital también
depende de cuál les resulte más cómodo, ¿no? A veces no podemos llevar la laptop o la tablet, el iPad a todos lados, así que podemos llevar más fácil un cuaderno para hacer las anotaciones. Pero también existen bitácoras virtuales. Ejemplos de bitácoras: pegamos imágenes, hacemos anotaciones, bocetamos, vamos separando las formas de nuestras imágenes, hacemos el proceso, podemos ir teniendo una idea de un patrón para imprimir, de un estampado, de un tipo de manga. Vemos variaciones, pegamos imágenes, vemos cómo podríamos modificar esa prenda. Aquí también, o podemos poner imágenes y sobre ellas bocetar la silueta final en base a nuestro tema de inspiración. En la bitácora también podemos hacer nuestros primeros bocetos, ¿no? Aquellos que nos sirvan para definir qué es lo que queremos, que nos ayuden a decidir, a definir, a dejar atrás aquello que no vamos a tomar dentro de nuestra colección. Es importante saber qué queremos en nuestra colección del tema de inspiración y cómo lo vamos a abordar. Y con esto me refiero a lo que hablamos hace un momentito, si lo voy a poner de manera muy literal o de repente mucho más conceptual. Diferentes tipos de bitácoras. Como les dije, por lo general vamos a ver nosotros las bitácoras a mano, que van a encontrar también en Pinterest muchos ejemplos de bitácoras. Sin embargo, hay bitácoras digitales. Las bitácoras pueden ser de diferente tamaño. Un tamaño que te sea cómodo, un material que te sea cómodo. Por lo general son de hojas bond, hojas en blanco, no tienen ningún tipo de separación, de líneas, no son ni cuadriculadas ni rayadas y sirven para que vayamos recopilando la información, una idea, un proceso, un boceto, todo, como un diario de la colección, donde vamos anotando, vamos pegando imágenes, todo aquello que nos inspire y nos ayude a crear. Ahora vamos a ver qué es un mood board. Los mood boards son paneles visuales de inspiración. Tenemos la bitácora. Vamos a elegir elementos dentro de nuestra investigación que está en la bitácora que queremos trasladar a nuestra colección. Para esto vamos a crear un mood board, un panel visual que lo vamos a tener a la mano para ver qué elementos quiero. No puedo estar abriendo la bitácora, que tiene muchas hojas, recopila mucha información, así que me hago una especie de panel visual. Un mood board digital también funciona, ahora todo también tiene una versión digital. Sin embargo, antes se hacía de manera muy física y lo vamos a ver. Crear una colección requiere de bastantes recursos, dentro de los cuales destacan las buenas ideas y la creatividad. Sin embargo, para que esas ideas lleguen a un buen puerto, se hace necesario un trabajo de organización y visualización de la información y las sensaciones que se quiere transmitir a través de las prendas. En este contexto, el mood board ha ganado un espacio en todo el mundo del diseño de vestuario, gráfico e industrial, convirtiéndose en una herramienta fundamental del proceso creativo. Esto significa que el mood board no solamente se usa en moda, se usa en todos los campos del diseño gráfico, diseño industrial, hay mood boards de styling, pueden encontrar mucha inspiración de mood boards también en Pinterest. Un mood board, ¿qué es? Un panel visual lleno de lo que queremos poner en nuestra colección. Mood viene de sensación,
Así que también podemos poner palabras que nos ayuden a relacionar el tema con nuestras prendas. ¿Cómo se generan? Por lo general nosotros vamos a comenzar haciendo un brainstorming o lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, si elijo las mariposas, puedo poner palabras que me ayuden con la definición o con lo que yo puedo percibir de ese tema, ¿no? Puedo pensar con respecto a ese tema. Por ejemplo, fragilidad, color, diseño, etcétera. Podemos escribir hasta 30 o 40 palabras. Un brainstorming, ¿no? Vamos escribiendo todo lo que pase por nuestra mente, inspirado en las mariposas. Una vez que tenemos una lista de palabras, seleccionamos 3 o 4. Por ejemplo, de las mariposas, una palabra clave va a ser fragilidad. Otra, color o colorida, ¿no? Y estas van a poder ponerse dentro de mi panel visual. Vamos a ver algunos paneles visuales. Este de Carolina Herrera. Tiene toda la información de su colección ordenada. Observen las imágenes. Algunas personas incluyen keywords o palabras clave, como les decía. Otros incluyen también texturas o telas. Zac Posen, este diseñador inspirado en las divas de Hollywood. Miren aquí las fotografías antiguas, los rostros elegantes, esos cortes de cabello. Las divas del cine antiguo sirvieron de inspiración para Zac Posen. Como ven, su moodboard es enorme, ¿no? Por lo general se trabaja un moodboard un poquito más pequeño. ¿Sí? El moodboard, al condensar esa información que quieres en tu colección, es el siguiente paso después de la bitácora. Es decir, tiene que haber ya una investigación previa. No puedo ir de frente a pegar imágenes que encontré en mi moodboard. ¿Por qué? Porque tal vez sigo investigando y encuentro más imágenes que me gusten o que me llamen la atención o que tengan más información que me interese y ya habrá quedado el moodboard obsoleto. En cambio, si iniciamos con la bitácora, toda la información que hemos recopilado va a pasar por un proceso donde solo vamos a seleccionar aquello que queremos que vaya en el moodboard. Es una especie de filtro también. Miren el moodboard de Anna Sui. Tiene algunas anotaciones, tiene muchas texturas y telas que la ayudan a visualizar la colección también. Miren su carta de color, hay mucha presencia de rojo. Ya podemos ver que esa colección va a tener rojo y azul, ¿no? Algunos estampados también podemos ver en esa colección. El moodboard es una herramienta visual que puede ser física o digital. De hecho, muchos pueden armar su moodboard, por ejemplo, en Photoshop o en Canva, ¿no? No es solo un collage con imágenes que nos gustan, es un collage hecho con intención. Esto es muy importante. Como les decía, no es un collage hecho a priori o como pueda, o ya me gana el tiempo y recién he decidido mi tema de inspiración. No. Recuerden que un buen diseño siempre tiene un proceso y debe de haber un proceso muy claro y debemos de saber hacia dónde queremos ir. Un diseño sin rumbo no es un buen diseño. Entonces, vamos a ver que este collage tiene intención, estrategia y es una síntesis de nuestras ideas respecto al tema de inspiración, ¿no? Debemos tener claro que no hay una sola manera de hacer un moodboard, ni existe un solo tipo de moodboard. Esto va a variar con cada diseñador. El moodboard es la expresión en una sola imagen de una idea o de un concepto.
Un mood board es una herramienta visual, como un collage estratégico que representa tu proyecto. Acá tenemos un ejemplo de mood board. Miren las tonalidades, las texturas que refuerzan, se ven muy orgánicas, los volantes y lo que está en el centro aquí es una paleta de color. Tiene 4 o 5 tonalidades que están todas justamente yendo hacia los neutros. Un mood board inspirado en lo holográfico, en lo tornasol, tiene referencias de texturas, tiene imágenes donde se juega con la luz, efectos holográficos. Y la carta de color también tiene parte de estos colores. Este mood board representa el brillo, las lentejuelas, en todo aquello que brilla como la plata también, ¿no? Observen sobre todo las imágenes y de aquí podemos sacar una carta de color, podemos sacar sobre todo texturas y esa luz que va a ir presente en la colección. Este de acá tiene mucho que ver con el nácar, con las perlas, con el tornasol hacia los pasteles. Observen la carta de color, las texturas, esta madre perla abierta que nos da esos tonos brillantes. La sensación es de suavidad, de color con mucha suavidad, mucho tono pastel, de verano, de transparencia. Tenemos aquí un mood board inspirado en las flores salvajes, ¿no? Observen aquí los colores ácidos, las tonalidades. Vamos a ver los estampados que también vemos en las prendas, los colores de la paleta de color en la parte inferior. Entonces, como decía, no hay una sola manera de generar un mood board, algunos más orgánicos, otros con más color, más imágenes con textura, imágenes con referencias de texturas, imágenes mezcladas, tanto de las flores, como del estampado de flores, como de prendas que ya llevan estampados similares. Bien, aquí en el mood board, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro todo? Ok. Muy bien, recuerden que vamos a pasar a otro tema. Hemos trabajado bitácora, después moodboard. No, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo respecto al número de imágenes? Que la imagen más grande y que por lo general en la composición vaya en el centro, sea tu imagen rectora, sea aquella imagen que tenga la suficiente fuerza, la imagen más potente que represente una característica de tu colección importante. Eso es lo que yo recomiendo. Y luego hacia los laterales, imágenes que complementen, texturas que complementen, por ahí 5 o 6 imágenes, que sea legible para ti que eres la diseñadora, ¿no? Que lo puedas ver, que lo puedas leer. Bien, vamos a ver entonces pasos importantes al iniciar una colección. Selección del tema de inspiración. Creación de una bitácora de investigación, sea el tema que fue el que elegimos. Puede venir de diferentes vertientes, por ejemplo, la cultura pop,
la historia de la moda, la música, algún tipo de danza, una ciudad, diferentes campos, ¿no? Puede ser también la geografía, las playas, la flora, la fauna. Existen muchas vertientes para nuestro tema de inspiración. El tema de inspiración, si es libre elegirlo, debemos de ver cuáles son nuestros temas más recurrentes para investigar, porque cada uno de nosotros tiene sus propios gustos y todo es subjetivo, es decir, todo parte de mí mismo como diseñador. Vamos ahora nosotros a trabajar un término nuevo que es, bueno, son las tendencias. Muchas veces hemos escuchado eso está de tendencia o la tendencia para el próximo año es este color, esta forma, esta tipología, pero vamos a entender bien, de manera clara, qué son las tendencias, ¿sí? Queremos saber qué son las tendencias, entonces vamos a anotar las preguntitas para hacerlas al final y que las pueda leer con detenimiento, ¿sí? Si es que hay alguna, si no, algún comentario también. Tendencia de moda, ¿qué es? Una tendencia es la previsión de consumo de determinado concepto o producto, hecho por un número significativo de personas en un periodo de tiempo que puede ser corto. Es decir, ¿qué se ve? Se prevé cómo vamos a consumir, qué vamos a comprar durante un tiempo corto, ¿no? Por ejemplo, las tendencias ya existen, ya están formadas, ahora existen ya las del 2025, ¿en base a qué? En base a estudios. Cuando hablamos de tendencias y de que ya está previsto cómo vamos a comprar, nos referimos a los colores que estarán en las colecciones, a los escaparates, a las modelos, los materiales, las telas, las texturas, estampados, que van a ser más populares en verano, en invierno o más temporadas. En definitiva, productos de moda que vamos a consumir, aunque no sea de manera consciente. ¿Por qué? Encontramos mucho las tendencias en todos lados. Las tendencias sobre todo se presentan y se manifiestan en las tiendas fast fashion, ¿no? Tenemos ejemplos como Zara y H&M que hacen su propia bajada de tendencias. Las tendencias, como les decía, ya existen. Tenemos aquí algunos ejemplos de tendencia, por ejemplo, en cuanto al color. Lo que vemos como tendencia superficialmente es su auge y la confirmación de profundos estudios sobre el comportamiento humano y el contexto social que originan la previsión de aquella tendencia. Para entender el surgimiento de una tendencia hasta su auge en forma de producto ampliamente consumido, es importante saber diferenciar dos conceptos básicos: macrotendencias y microtendencias. Aquí cuando nos dice que una tendencia, cuando la vemos, o sea, cuando vemos una tienda con prendas de tendencia, entre comillas, es justamente cuando está en su auge. Muchas tendencias no llegan a ser porque no son bien recibidas por el público consumidor. Entonces, si bien las tendencias son en base a estudios, son previsiones de consumo, de qué manera va a comprar el consumidor en este periodo de tiempo, no siempre son aceptadas. Algunas tendencias nunca se ponen de tendencia. Esta es una tendencia de WGSN. Observen el color. La tendencia desde el año pasado a usar el rosa, como habíamos visto, por ejemplo, tiene que ver con que Pantone lanzó el Viva Magenta, con que se venía Barbiecore o la tendencia de Barbie por las películas, el Y2K o los años 2000, ¿no? Y eso hizo
que este año se ponga muy de tendencia el rosa Barbie. Primero, ¿qué son las macro tendencias? Como lo dice su nombre, es una tendencia grande, amplia, que abarca mucho. La macrotendencia es una tendencia más amplia y global, basada en posicionamientos, comportamientos, fenómenos socioculturales identificados en la sociedad a lo largo de tiempo. Por influenciar en el futuro de la sociedad como un todo y los rumbos que tomará en la economía, en la cultura y en la política, estos aspectos impactan directamente en los hábitos de consumo de los individuos, convirtiendo el estudio de macrotendencia en algo extremadamente relevante para cualquier negocio. La macrotendencia analiza el contexto. Por ejemplo, analizó también los efectos post-pandemia, la economía post-pandemia. Se analiza todo eso para poder generar una tendencia que también puede determinar una crisis política, una crisis económica, una guerra, puede determinar la manera en que el consumidor va a comprar, la manera en que se consume, ¿no? Incluso pueden determinar los colores que se van a emplear en base a un suceso en el contexto social. La macrotendencia funciona como si fuera un paraguas de tendencias de consumo, que son canalizadas por diversos segmentos como la moda, el diseño, la decoración y luego transformadas en productos. Una macro tendencia con una macro segmentación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la macro tendencia se subdivide en muchas micro tendencias. La macrotendencia funciona, como habíamos visto, como un paraguas de tendencias, ¿no? Macrotendencias de moda para el verano 2020, dice aquí. Luego, esta macrotendencia va a dividirse, como les decía, en pequeñas microtendencias. La microtendencia, estamos hablando ya de la pequeña tendencia en la que se subdivide una macrotendencia, es la materialización de la macrotendencia en su forma más perceptible y comercial. Es lo que llamamos simplemente de tendencia cuando nos referimos a algún tipo de producto en alta entre los consumidores. Una tendencia de moda es una microtendencia, el desdoblamiento de una macrotendencia en un producto o un concepto aplicable a la moda. Algunos ejemplos de microtendencia. Por ejemplo, refugio espiritual, una microtendencia lanzada para este año que se venía analizando como una respuesta post-pandemia. Digital, otra microtendencia 2023-2024. Textiles 2023, plenitud. Todas estas microtendencias que se dividen de una gran macrotendencia tienen que ver muchísimo con fenómenos post-pandemia. Otras macrotendencias, la ropa de producción sustentable, telas orgánicas, tramas naturales, lo hecho a mano, los colores terracota y diversos tonos de verdes, ropa y accesorios que dan sensación de atemporalidad, ropas y accesorios tipo vintage, ¿no? Todo esto se desprende, ¿por qué? Porque hay una tendencia social en generar menos desperdicios, menor impacto en el medio ambiente, aprovechar los residuos, comprar de manera consciente, sobre todo después del COVID, hubo una fuerte tendencia a comprar lo mínimo y a consumir de manera sustentable, ¿no?
La previsión de tendencias posibilita que algunas marcas se mantengan alineadas con el posicionamiento de sus consumidores, creciendo, evolucionando y ocupando lugares importantes en la sociedad junto a ellos. Por ejemplo, en causas sociales como el feminismo, los derechos de las personas LGBTIQ+, y la sustentabilidad. Esto significa que muchas veces muchas marcas se adhieren a algunos valores como la defensa del feminismo, causas sociales como los derechos de las personas LGBTIQ+, la sustentabilidad en la moda, para poder generar un nexo con su comprador. El consumo de moda o de cualquier producto va a estar íntimamente ligado a nuestras emociones y deseos. Por lo tanto, es importante que los profesionales de la moda, principalmente en las áreas creativas, se actualicen constantemente acerca de macro y micro tendencias, como forma de anticipar lo que irá a impulsar el consumo de ciertos productos y cuáles serán deseados en un futuro. Tenemos aquí algunas microtendencias inspiradas en lo natural, miren, en las superficies, que luego se van a ver representadas en las prendas. Quienes desarrollan las macrotendencias y luego las microtendencias. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Antes de pasar a las empresas que se dedican a la predicción de tendencias. Ok. Vamos a continuar entonces con la WGSN, tal vez la casa más importante de predicción de tendencias. Acá tenemos algunas imágenes de sus microtendencias. WGSN es la principal empresa de previsión de tendencias del mundo y entre sus clientes se encuentran desde grandes firmas de lujo hasta cadenas de moda pronta como Zara o Mango. ¿Qué es lo que significa esto? Que WGCN asesora y envía sus predicciones de tendencia tanto a casas de diseño de lujo como a marcas fast fashion como Zara o Mango, ¿no? Zara del grupo Inditex, presente en el mundo con diferentes firmas, no solamente Zara, tiene Stradivarius, tiene Pull&Bear, Massimo Dutti, etc. Ellos son acérrimos consumidores de tendencias, por eso yo les decía que cuando ustedes asisten a una de estas tiendas de Zara, van a ver las tendencias presentes. Lo pueden encontrar en la carta de color, en los materiales, en las siluetas. Ahora, ¿cómo se genera una tendencia? Por lo general, las tendencias son análisis y estudios que están previstos por psicólogos, publicistas, fotógrafos, analistas, sociólogos y antropólogos que van a investigar, van a cuestionar y concluir cómo va a ser el consumidor del futuro, en base a qué, a su entorno social, de acuerdo a lo que está sucediendo en estos momentos, cómo vamos a comprar. Ahora, vamos con una cita que apareció en el periódico español El País. Sería imposible que los diseñadores o responsables de compras de las firmas de moda tuvieran tiempo suficiente para investigar las propuestas de pasarela más aplaudidas, las tendencias que arrasan en Instagram o las nuevas marcas que triunfan en las ferias internacionales. Y aunque pudieran hacerlo, sus superiores les exigirían respaldar sus opiniones antes de lanzarse a producir miles de zapatillas deportivas o pendientes gigantes.
Las agencias que pronostican las tendencias están ahí para hacer el trabajo sucio por ellos y apoyar con datos lo que arrasará con una anticipación de 2 años. A veces incluso les facilitan estampados o cartas de color. Como les decía, WGCN ofrece las microtendencias, el aterrizaje de estas microtendencias en piezas, los referentes que fueron tomados para crear estas microtendencias, cartas de colores y de texturas también. No son los diseñadores los que determinan las tendencias, son las casas de predicción de tendencias. La más importante, WGSN, una de las más acertadas, además, porque recuerden que son predicciones, más nada está dicho. Otra casa de predicción de tendencias, TrendStop, ¿sí? Todas tienen tendencias que ya pasaron que pueden revisar. Sin embargo, las tendencias con 1 y 2 años de anticipación, es decir, 2024-2025, las van a encontrar con un costo. Tiene mucho que ver con el plan que desean comprar, ¿no? Entonces, las tendencias que ellos ofrecen tienen un costo. Una macrotendencia tenemos aquí, jinete del desierto. Vamos a analizar otra más adelante, otras dos. De hecho, les puse 2 ejemplos de microtendencias en el Classroom, ¿no? Para que puedan revisarlo. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Bien, ¿les quedó claro? Recuerden que van a encontrar el material en el Classroom. Vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar un ratito el PPT. Volvemos con este PPT más adelante. Voy a abrir otro. Bien, ahora sí. Voy a compartir. WGCN viene a Colombia, bueno, va a Colombia, al Colombia Moda, donde ofrece siempre charlas, ¿no? Es como el lugar más cercano donde tiene una sede WGSN. Los planes varían en base al informe que ustedes desean, ¿no? Pues depende muchísimo del servicio que ustedes deseen contratar. Voy a compartirles ahora. No, todavía no estoy compartiendo, por eso digo que voy a compartirles recién.
Creo que aquí ya pueden ver mi pantalla. Por favor, confírmenme. Ok, bien, vamos a ver lo que es una predicción de tendencias, en este caso la microtendencia plenitud, primavera-verano 2023, ¿sí? Bien, tenemos plenitud, es una microtendencia de WGCN en cuanto a textiles, es decir, el material, ¿no? El tipo de textura que llevamos. Ahora, plenitud, como nos dice, nos va a contar acerca de la alegría, una alegría post-pandemia. Hay dos maneras de enfocarse en un territorio post-pandemia, en un escenario post-pandemia, con mucha alegría, celebrando la vida, la pandemia se acabó, llevemos muchos colores, una explosión de colores vivos, ¿no? Contagiemos alegría. También hay otra manera de abordar el escenario post-pandemia, con mucho cuidado, con mucha mesura, muy sostenibles, tonos naturales, respetando la naturaleza. Acabamos de pasar una pandemia que acabó con la vida de muchas personas. Entonces, vamos a encontrar en estas predicciones de tendencia a plenitud una manera de encarar el escenario post pandemia, pero también vamos a encontrar otra que es mucho más calmada, mucho más pausada, con colores más neutros, ¿no? Refugio espiritual es otra microtendencia completamente distinta de plenitud. Colores neutros, ligeramente apastelados, vamos a ver tejidos naturales, mucha sostenibilidad, siluetas envolventes, todo lo contrario, preservar el medio ambiente, todo lo contrario tal vez a plenitud, celebrar la vida, vivir cada día como si fuese el último, colores intensos, cítricos, fosforescentes, saturados. Vamos a ver un poquito más de plenitud. Una celebración de la vida llena de color, estilismo, creatividad y diversión, ¿no? Es como una exhalación colectiva, como nos dice, tras un periodo de restricciones globales. Aquí se refiere netamente a la pandemia. Hay mucho color, el color se emplea sin complejos y de manera inesperada. Hay también muchísima textura, hay volumen. El público deseará productos y experiencias que pongan una nota de extravagancia a su vida diaria. Se cansaron del encierro, se cansaron de las restricciones, quieren celebrar la vida. Hay parte del público que quiere eso. Hay mucho color, mucha textura visual, muchos estampados, muy vibrante todo. Miren aquí las superficies, los colores, las mezclas, la manera en que se generan patrones de manera digital, los colores que nos recuerdan un poco lo botánico, lo orgánico. La expresión artística, lo artesanal, lo hecho a mano, algodón reciclado. Prendas optimistas, los colores energy, colores high energy, ¿no? Los colores vibrantes que nos ponemos para que nos suban un poco la dopamina. Mezclas de texturas, reutilización. Prendas hechas a mano, inspiradas en la artesanía. Romance de la regencia, los tonos pasteles, muy guiados por el rococó. Un lustre sensual, miren aquí el cambio de color, los materiales iridescentes.
el folclore en tonos pasteles, un resort de fantasía, miren otra vez las texturas, la mezcla de color. Como les decía, plenitud celebra la vida a través del uso de color y textura. De basura a tesoro tiene que ver sobre todo con la sostenibilidad y reaprovechar recursos que ya existían, un poco de upcycling, que es como el reciclaje, ¿no? Hay mucha personalización creativa, piezas únicas. Esa fue una revisión. Observen cómo vienen las microtendencias. Macropronóstico 2023 nos dicen o nos explican de dónde viene esto, el consumidor del futuro, grandes ideas, estilos de vida, lifestyle, pronósticos. Toda una explicación acerca de las tendencias, ¿no? Este material ustedes lo tienen en el Classroom. Por favor, vean la manera, quienes no pueden, de poder ingresar al Classroom. Vamos a compartir ahora Refugio Espiritual. Denme un minutito que ahorita les comparto. Ahí está cargando. Creo que ahí pueden ver mi pantalla. Pronóstico de textiles, sí, muy bien. Bien, acá tenemos entonces la otra manera de abordar un escenario post-pandemia, ¿no? Estamos viendo que las tendencias se generan en base a estudios de sociólogos, antropólogos, psicólogos, economistas, publicistas, diseñadores, fotógrafos, todo un equipo que va a generar investigaciones, estudios y conclusiones de la manera en que el público va a consumir, ¿sí? Por eso se dice que estas son previsiones, es una predicción de tendencias, nos sugiere con anticipación cómo va a consumir el público, qué es lo que va a comprar, cuáles van a ser sus hábitos para la compra, pero no siempre la tendencia se queda. Muchas veces puede no llegar a imponerse como tal, ¿no? Se dice que una tendencia, cuando es visible, ya se hizo exitosa, ¿no? Ya está. Muchas veces las tendencias no llegan o no se adecúan al entorno también. Es decir, hay tendencias que aquí no funcionaron, aquí en el Perú, pudieron haber funcionado de repente en Colombia o en Argentina, pero aquí no. Entonces también depende del contexto, de a dónde están llegando, ¿ya? Depende mucho también de cómo somos nosotros culturalmente. Ahora, la otra manera de abordar en cuanto a textiles, esto significa que no aborda la silueta, no hay tampoco un tipo de estampado, sino textil, cómo es la tela, cómo es la textura, el material, ¿sí? Las materialidades. Refugio espiritual, textiles naturales artesanales, regenerativos, nostálgicos, miren las siluetas, abrazan el cuerpo, mucha calma, se busca mucha calma, mucha pasividad frente a un escenario post pandemia. Fomentar la búsqueda de la satisfacción, la conexión, la paz interior, como les decía, tal vez un poco contrario a plenitud, que buscaba celebrar, ¿no? Buscaba moverse, salir de las restricciones, estaban cansados ya. Lo que hace refugio espiritual es buscar conexión, paz interior. Como nos dice, las aguas vuelven a su cauce tras el revuelo de los últimos años. Refugio espiritual explora
cómo encontrar equilibrio y felicidad tanto a nivel individual como colectivo. ¿Qué es lo que sucede con la pandemia? Nos dejó muchas interrogantes, ¿no? Y se buscó también la manera de ser o sentirse mucho mejor, de conectar realmente. Tanto tiempo encerrados nos dio pie para hacernos muchas preguntas. ¿Cómo van a ser entonces sus texturas? Pigmentos terrosos que nos recuerden la tierra, pigmentos naturales, algodón, cáñamo, cuadros caseros que nos dan como un poco de nostalgia, un poco vintage. No se ve nada digital como lo anterior, ¿no? Sino al contrario. Fibras naturales, la artesanía con cuerdas, los tejidos, importante, todo lo hecho a mano, rayas descoloridas por el sol, como generándonos nostalgia, no es nada nuevo, no es nada saturado de color, al contrario, ¿no? Decolorido, antiguo, vintage, romance recuperado, con mucha suavidad estos textiles, ¿no? Un sentimiento romántico y de lujo reciclado en casa, mediante tejidos de estilos lenceros repletos de nostalgia y recuerdos. Construcciones naturales, observen aquí los patrones, a pesar de ser geométricos, se ven bastante suaves, nos recuerdan incluso iconografía tribal, ¿no? Hay mucha textura, las flores, la textura, la superficie, una manera de reinterpretar los estampados de flores, que son un clásico. El brillo perlado, muy sutil, muy suave, otra vez tonos neutros, una sutil iridescencia, no un holográfico intenso, sino muy sutil. Dunas del desierto, miren los tonos, la textura. Estilismo índigo, bueno, recordemos que el índigo es un pigmento natural que se usa mucho en la industria del denim, pero de hecho se sigue empleando para generar textiles hechos a mano o textiles de manera artesanal, ¿no? Se trabaja ahora el algodón, mística futurista, miren, las sensaciones que nos generan estos textiles y sus tonalidades, muy sutiles, suaves, neutras, no están saturadas, no invitan a una celebración excesiva, es el otro lado, ¿no? Que los puntos de acción promueve el uso de fibras naturales de bajo impacto, es decir, que no contamine, inyecta una dosis nostálgica y artesanal, realza el valor y la longevidad de los tejidos y opte por tejidos relajados e inspirados con aire veraniego, ¿no? Acá nos dice, pronósticos de WGCN están creados por nuestro equipo de expertos globales. Aquí están todos los expertos presentes. El macropronóstico del que se deslinda, ¿no? Esta micro tendencia. Bien. Entonces vamos aquí a dejar de compartir. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No es que no hubo una buena predicción. Las microtendencias no es una, son muchas, muchísimas que se adaptan en base a la cultura de cada espacio, ¿no? Por eso es que lo que hace WGCN es enviar una predicción de tendencias en base al lugar en donde estamos.
Como les decía, lo más cercano para nosotros es WGCN con sede en Colombia, que se presenta todos los años. Hay un speaker que se presenta todos los años a dar un poco una charla acerca de cómo va a ser la tendencia del año que viene en Colombia Moda, que se celebra en julio en la ciudad de Medellín, Colombia, ¿no? Entonces, es muy interesante. De hecho, pueden encontrar en YouTube algunos de los discursos de las speakers de WGCN en Colombia, ¿no? Por ahí si desean ver cómo es que lo va explicando. No, las microtendencias no se toman como tema de inspiración. Las microtendencias se pueden colocar como un porcentaje dentro de la carta de color y de textura para hacerlo más comercial. Por ejemplo, yo sé que ahora un color de tendencia es el rosa fucsia, ¿no? El rosa Barbie, ese rosa intenso. Yo tengo mi propio tema de inspiración, pero puedo incluir un porcentaje de tendencia para hacer que mi colección sea más vendible, ¿sí? Más comercial. Muchos diseñadores trabajan al margen de las tendencias, crean prendas atemporales, ¿no? Que pueden usarse en cualquier momento. No todos usan la tendencia, pero sí las tendencias son importantes para ver cómo va a consumir el público en un futuro. Las tendencias, como les decía, dependen de cada casa predictora de tendencias. Entonces, estos informes los tienen con 2 años de anticipación incluso, y es un servicio pagado, ¿no? Es decir, en base a la información que desean obtener, pueden suscribirse a sus páginas. La que yo les presenté es una tendencia que ya está ahora, ¿no? Pero de hecho esta salió en 2021. Sí, sí, podrías emplear. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? De vez en cuando, para mantener sus redes como con información, WGCN en Instagram pone adelantos de tendencias que nos pueden servir, ¿no? Sobre todo si estamos creando un emprendimiento, una empresa y necesitamos guiarnos un poquito de la tendencia. Lanza como adelantos de predicciones que estos no tienen costo, ¿no? No, es decir, tu colección puedes generarla al margen de la tendencia, por supuesto, pero no se va a hacer tendencia. Es decir, se puede posicionar, sí, pero la tendencia vamos a entender que es la previsión de consumo, es decir, cómo nosotros ya sabemos cómo el público va a consumir. Es decir, esas tendencias son predicciones de la manera en que se va a comprar. Si nosotros generamos nuestra propia colección y esta es exitosa, se hace muy comercial, estamos justamente posicionando nuestra colección comercial y exitosa. Pero no se vuelve una tendencia, porque tendría que ser global. ¿Tienen alguna pregunta más para pasar a nuestro último tema del día de hoy? Ok, recuerden además de que podemos trabajar también al margen de las tendencias. Como les decía, hay casas de diseño y diseñadores que trabajan al margen de las tendencias, creando piezas atemporales, ¿no? Cada uno decide si va a incluir un porcentaje de tendencia o no en su colección. Casos de predicción de tendencias, WGCN es la más conocida, la más acertada. Luego tenemos TrendStop también. Vamos a ir con un poquito de lo que es la introducción a la colección
Y para finalizar, vemos las fases del diseño. Bien, creo que ahí pueden ver mi pantalla, ¿sí? Ok, vámonos entonces con la parte de fases del diseño, ¿sí? Las fases del diseño están muy ligadas a nuestro proceso creativo. Recuerden también que un buen diseño surge de una profunda investigación y un diseño tiene que tener una dirección. No podemos ir a la deriva sin planificar porque tenemos que abordar una colección como un proyecto, ¿ok? Puedo hacer prendas sin tema de inspiración, sin tendencia, sin carta de color, sí, pero no forman parte de una colección. ¿Ok? Y una colección tiene las ventajas de generar prendas de manera estructurada, tienen una carta de color, de textura, pueden vender 2 o más piezas a una misma persona porque pueden verse bien entre sí, ¿no? Entonces, eso es importante al momento de generar una colección, un conjunto de piezas que tienen un hilo conductor. Como inicio, tenemos 3 fases del diseño: fase analítica, fase creativa y fase ejecutiva. La fase analítica es la fase de inspiración, investigación y recopilación de la información, análisis, síntesis y conclusiones de la temática a resolver. Aquí es donde yo empleo mi bitácora. Puedo ver películas, leer libros, escuchar canciones, ver fotografías, episodios de series, todo aquello que me sirva para analizar mi tema, ¿sí? Sigue después la fase creativa o de interpretación. Yo ya recopilé, ya investigué, ya leí, ya reuní todo el material que quería, pero en la fase creativa interpreto ese material. Apropiación de una idea y toma de partido. ¿Qué significa esto? Que de toda la información que yo tengo voy a seleccionar solamente un ítem, solo una idea, algo que rija, ¿sí? Una idea rectora. Voy a abordar, no sé, por ejemplo, la cultura egipcia, tal como lo hizo John Galliano, pero desde el punto de vista del arte egipcio, solo el arte egipcio. O puedo abordar también, por ejemplo, el traje folclórico de algún departamento del Perú, ¿no? Entonces abordo solamente eso, investigo y limito mucho mi tema. Luego viene la subjetivación de un tema. ¿Qué es la subjetivación? Aquí es donde nosotros habíamos visto que no importa si 2 diseñadores se guían del mismo tema, el resultado siempre va a ser distinto, porque cada diseñador tiene su propia esencia y ADN, y esto va a hacer que los resultados sean distintos, sean muy personales, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una subjetivación del tema. Vamos a tomar el tema, lo vamos a procesar y va a salir una colección muy nuestra, con nuestros colores, con nuestros elementos y principios, con aquellos que nosotros decidamos poner, ¿sí? 2 colecciones, a pesar de tener el mismo tema de inspiración, no van a ser iguales porque los diseñadores tienen distinta formación, distintas experiencia, distinto gusto, ¿me entienden? Eso es subjetivar un tema, agarrar el tema y hacerlo muy propio, que la interpretación sea muy personal. Y finalmente, tenemos la fase ejecutiva o de planificación, materialización de la idea rectora, realidad del diseño,
ejecución y comprobación de los bocetos y prototipos. Si en la fase analítica empleaba una bitácora, en la fase creativa yo creo ya el mood board. ¿Por qué? Porque me apropio de una idea, ya tengo en claro qué elementos voy a tomar para mi colección. Ya sé qué es lo que voy a hacer. En la fase ejecutiva comienzo con la parte del aterrizaje de ideas en tridimensionalidad. Hago mi idea, ya tengo mi idea rectora, hago mis prototipos, mis patrones, mis pruebas, ¿sí? Testeamos los materiales. Ustedes saben que muchas veces el material no resulta funcional o no, de repente no tiene la caída o no me da la facilidad de movimiento que necesito para la pieza y cambio de nuevo de material. Esta parte de la experimentación ya en tridimensionalidad, ya en una pieza de vestir, es la fase ejecutiva o de planificación. Y todo esto va a devenir en la creación de una colección que por lo general debe de ser comercial, que pueda yo comercializarla porque esa es la función final, ¿no? Que pueda ser llevada por el público. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No, aquí les pongo las casas de predicción de tendencias, WGSN y TrendStop. Recuerden que trend es tendencia, ¿no? De hecho, es una palabra, es un anglicismo que se escucha mucho, como trend o es trendy, está de tendencia, ¿no? Ahí aquí voy a ponerles bien WGCN. Es WGSN, así. Bien, entonces, para concluir nuestra sesión del día de hoy, ya saben que el material se encuentra en Classroom. Nosotros hemos visto el día de hoy el punto de partida para iniciar una colección, que es el tema de inspiración. El tema de inspiración nos sirve para unificar, para darle coherencia, ¿no? Para que tenga un hilo conductor nuestra colección, nuestro grupo de prendas de vestir, ¿sí? Podemos ponerle un porcentaje de tendencias para hacerlo más comercial, sí. ¿Puedo trabajar sin tendencia? También. Pero recuerden que una colección siempre tiene que tener tema de inspiración. ¿Ya? El tema de inspiración puede ser abordado de manera muy literal o muy conceptual. Y ambas maneras son correctas, son válidas. ¿Qué es lo que no es correcto? No hacer un proceso de investigación, no tener un rumbo, ¿no? Que nuestra colección vaya sin rumbo, que nos saltemos el paso de la investigación. La parte más bonita y más interesante es donde investigamos e interpretamos, ¿no? Y luego la que requiere de mayor esfuerzo y mayor precisión y mayor trabajo es la fase de planificación. Entonces, estas tres fases son importantes. Vimos también fases del diseño, vimos macrotendencias y microtendencias y vimos también algunas tendencias que ya están funcionando ahora mismo, ¿no? Importante entender que las tendencias se basan en el contexto social. Es muy importante. Vimos dos microtendencias que eran la respuesta a la pandemia, que fue un hecho muy fuerte, fue como afectó mucho a la sociedad y vamos a encontrar entonces la respuesta y la manera en que se aborda estos escenarios post-COVID, ¿sí? Muchas gracias por su asistencia el día de hoy.
Recuerden siempre que si tienen alguna pregunta, siempre nos es bastante funcional tener un lápiz y una libreta para empezar a de repente escribir las preguntas, para también anotar alguna cosa que digo y que a veces no está en el PPT, o tal vez alguna pregunta que yo resuelvo, ¿no? Y que tampoco está en el PPT, ¿sí? Gracias por sus saludos. Vamos a ver que la carta de color y el armado de portafolio en la cuarta sesión, lo que les voy a pedir antes de culminar para la próxima clase va a ser hojas bond. Hay un formato que tengo que les pido que por favor lo impriman, lo voy a subir más tarde, para poder hacer un figurín de moda, les enseño el básico. Por supuesto que cada uno puede tener su propio figurín de moda, pero digamos que vamos a aprender estos básicos y muy clásicos que son estilizados. Lápiz, un plumón punta fina, regla y borrador, ¿sí? Vamos a hacer la próxima clase, la parte práctica de ilustración, aprendemos a dibujar un figurín, a hacer volantes, algunos tipos de cuello, entonces hojas bond y el formato que les voy a enviar también impreso. Pueden hacerlo con la regla también, pero demora un poquito más y mejor aprovechar el tiempo en hacer más ilustración, ¿sí? Para terminar de responder, la carta de color, como dije, lo veíamos la última sesión en armado de portafolio, pero no, tiene de hecho un número limitado de colores y está ligado a tu tema de inspiración y a tu mood board. Sí, los colores van en base a nuestro tema de inspiración y a la investigación. Muy bien, por favor, quienes necesitan ayuda, permanezcan en línea. Gracias y que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos.